Buenas gente, ¿cómo lo lleváis? Aquí os traigo un vídeo sobre los glúcidos. Espero que os sirva. Mucho ánimo. Los glúcidos son moléculas orgánicas sencillas que pueden unirse entre sí o a otras moléculas para formar moléculas más complejas. Están constituidas principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno. Se les denomina también azúcares, puesto que muchos de ellos tienen un sabor dulce. Otro nombre que empleamos para conocer a los glúcidos es el de hidratos de carbono, puesto que cuando se descubrieron y empezaron a estudiarse se observó que su fórmula química correspondía a la combinación de agua y carbono. Sin embargo, esta denominación es incorrecta. Observando su fórmula general, vemos que están constituidos por un número de átomos de carbono, el mismo número de átomos de oxígeno y el doble de átomos de hidrógeno. Ahora vamos a definir lo que es un glúcido. Desde un punto de vista químico podemos decir que los glúcidos son polialcoholes que tienen un grupo funcional carbonilo, es decir, un carbono unido por doble enlace a un oxígeno, como podemos observar aquí. Este grupo funcional carbonilo puede ser de dos tipos, o bien un aldehído que se encuentra en el extremo del glúcido, como veríamos aquí, o bien una acetona que se encuentra en mitad del glúcido, como observamos ahí. Por lo tanto, podemos decir que pueden ser polihidroxialdehídos, si su grupo funcional es un aldehído, o polihidroxicetonas, si su grupo funcional es una acetona. Normalmente conocemos a los glúcidos por su función energética, puesto que es la principal fuente de energía para los seres vivos. Sin embargo, existe una gran diversidad de funciones para los glúcidos, como por ejemplo las funciones estructurales, ya que constituyen la pared celular de la célula eucariota vegetal. A continuación, vamos a proceder a clasificar los glúcidos. Si nos fijamos en su grupo funcional, tenemos dos tipos de glúcidos, aquellos que tienen un grupo funcional aldehído, que son las aldosas, y otro tipo de glúcidos que tienen como grupo funcional una acetona, y son las cetosas. Si observamos las aldosas, podemos ver que el grupo funcional aldehído se encuentra en el extremo de la molécula. En el caso de las cetosas, vemos que el grupo funcional cetónico o cetona se encuentra en mitad de la molécula. Vamos a ver todo lo que hemos comentado anteriormente. Vemos que se trata de un polialcohol porque en este caso el monosacárido o glúcido simple tiene OH unido a la mayoría de los carbonos, como podéis ver ahí. Además tiene un grupo funcional carbonilo que concretamente es un aldehído. Si clasificamos los glúcidos según su complejidad, en primer lugar tenemos a los monosacáridos u osas. Estos monosacáridos u osas responden a la fórmula general de los glúcidos del mismo número de átomos de carbono que de oxígeno y el doble de átomos de hidrógeno. Son los monosacáridos más simples y tienen de 3 a 7 átomos de carbono. Constituyen los monómeros de los hidratos de carbono más complejos, que serían los polímeros. Es decir, se juntan muchos monómeros, en este caso monosacáridos, para formar polisacáridos, que serían hidratos de carbono complejos. Químicamente podemos volver a definirlos como polialcoholes con un grupo funcional carbonilo. Y al ser monómeros no son hidrolizables. Por otro lado, tenemos los óxidos. Son azúcares complejos constituidos por muchos monosacáridos. Esos monosacáridos se encuentran unidos entre sí por el enlace O-glucosídico. Dentro de los óxidos podemos distinguir los holóxidos, que están constituidos por 2 o más monosacáridos, y dentro de los holóxidos distinguimos los oligosacáridos, que tienen de 2 a 10 monosacáridos, y por otro lado los polisacáridos, que tendrían más de 10 monosacáridos. Si los polisacáridos están formados por el mismo tipo de monosacárido, es decir, solo hay un único tipo de monosacárido, hablamos de homopolisacáridos. Sin embargo, si el polisacárido está formado por distintos tipos de monosacáridos,
pero solo monosacáridos, estamos hablando de heteropolisacáridos. Dentro de los óxidos también podemos encontrar los heteróxidos, que son monosacáridos que además tienen una parte no glucídica, denominada aglucón. Los heteróxidos se pueden dividir en dos tipos. Los glucolípidos, que como indica su nombre sería una parte de glúcido y una parte de lípido, y las glucoproteínas, que tendría una parte de glúcido y una parte de proteína. Por lo tanto, en los glucolípidos, el aglucón sería un lípido y en la glucoproteína, el aglucón sería una proteína. Ahora vamos a centrarnos en los monosacáridos. Vamos a volver a definirlos para que quede claro, puesto que suele ser una de las preguntas típicas de selectividad. Se trata de una biomolécula orgánica que responde a la fórmula general de los glúcidos y por lo tanto tiene un número de átomos de carbono, el mismo número de átomos de oxígeno y el doble de átomos de hidrógeno. Químicamente podemos hablar de un polialcohol con un grupo carbonilo. Si ese grupo carbonilo es un aldehído, estamos hablando de un polihidroxialdehído. En el caso de que sea ese grupo funcional una cetona, hablamos entonces de una polihidroxicetona. También es necesario destacar que tienen de 3 a 7 átomos de carbono y que constituyen los monómeros de los hidratos de carbono más complejos. Ahora vamos a clasificarlos. En primer lugar, nos podemos fijar en su grupo funcional. Recordamos que ese grupo funcional era un carbonilo, pero si es concretamente un aldehído, los denominamos aldosas. Y encontramos ese grupo funcional, el aldehído, en el carbono 1, como vemos aquí en la glucosa. En el caso de que el grupo funcional sea una cetona, suele estar o está en el carbono 2, como observamos aquí en la fructosa, y lo denominamos cetosa. Otra manera de clasificarlo sería según el número de átomos de carbono del monosacárido. Si tiene 3 átomos de carbono, hablaríamos de una triosa. En el caso de que tenga 4 átomos de carbono, hablamos de una tetrosa. Si tiene 5 átomos de carbono, estamos hablando de pentosa. Si tiene 6 carbonos, denominamos a este monosacárido hexosa. Y si tiene 7 carbonos, estamos hablando de heptosas. Los monosacáridos con mayor importancia biológica que encontramos más en la naturaleza son las pentosas con 5 átomos de carbono y las hexosas con 6 átomos de carbono. Vamos ahora con las propiedades de los monosacáridos. En primer lugar tenemos las propiedades físicas. Los monosacáridos son sólidos, son cristalinos, tienen un sabor dulce y son incoloros. Además son solubles en agua. Ahora vamos a ver las propiedades químicas de los monosacáridos. Los monosacáridos presentan o tienen un poder reductor siempre y cuando tengan el grupo carbonilo libre. Ese grupo carbonilo tiene la capacidad de oxidarse. Es decir, la presencia del grupo carbonilo les confiere la propiedad de ser reductores frente a otras sustancias como por ejemplo la sal de cobre. Normalmente utilizamos el ejemplo del licor de Feeling, que no es ni más ni menos que una disolución en la que ponemos el glúcido que queremos estudiar y también sulfato de cobre. En este ejemplo concreto vemos cómo el monosacárido, que tiene el grupo carbonilo disponible y que está reducido, va a reducir el licor de Feeling que tiene cobre en estado de ion cúprico. Cuando el monosacárido se oxida, se transforma en monosacárido con un grupo carboxilo, es decir, el grupo carbonilo pasa a carboxilo. Y el ion cúprico del licor de Feeling se va a reducir transformándose en el ion cuproso. Eso da lugar a un viraje de color y mientras que al principio el licor de Feeling era de color azul, al producirse su reducción se transforma en licor de Feeling reducido que tiene un color rojo ladrillo.
¿Qué es la estereoisomería o isomería espacial? Es una propiedad fundamental de los glúcidos, mediante la que podemos ver que hay moléculas que, teniendo la misma fórmula plana, tienen una distinta estructura espacial. Para ello es necesaria la existencia de al menos un carbono asimétrico. ¿Pero qué son los carbonos asimétricos? Son aquellos que tienen establecidos sus 4 enlaces con 4 grupos radicales distintos. En el ejemplo de la glucosa podemos ver que el carbono 1 no es asimétrico, puesto que 2 de esos enlaces se unen al oxígeno y ya no está unido ese carbono a 4 grupos radicales distintos. El carbono 2, sin embargo, sí que está unido a 4 grupos distintos. Un enlace con 1H, un grupo alcohol, otro con el hidrógeno, otro, el de arriba, con un grupo aldehído y otro con el resto de la molécula. En el caso del carbono 3 también existe una asimetría, puesto que está unido por un enlace al hidrógeno, por otro a 1H o grupo alcohol, por otro a la parte de arriba de la molécula, que es totalmente distinta a la parte de abajo de la molécula que está unida al carbono 3 por el cuarto enlace disponible. Estos radicales ocupan distintas posiciones y por lo tanto no son superponibles. El número de carbonos asimétricos va a marcar cuántos estereoisómeros hay. En el caso de la glucosa, vemos que hay 4 carbonos asimétricos, que serían el carbono 2, el 3, el 4 y el 5. Por lo tanto, habrá 2 elevado a n estereoisómeros. En el caso de la glucosa serían 2 elevado a 4 estereoisómeros, es decir, 16. ¿Por qué el carbono 6 no es asimétrico? Porque el carbono 6 tiene 2 de sus enlaces establecidos con el mismo tipo de grupo radical, que serían hidrógenos. El estereoisómero va a condicionar la actividad molecular del monosacárido, porque va a determinar el reconocimiento de las enzimas. Estas enzimas se van a unir en función de la estructura espacial que tenga el estereoisómero. Para distinguir de qué estereoisómero estamos hablando y nombrarlo, tenemos que fijarnos en el carbono asimétrico que está más lejos del grupo funcional. Si el OH está a la derecha, estamos hablando de un estereoisómero D. En este ejemplo, el carbono asimétrico más lejano del grupo funcional sería el 5. Como su OH está a la derecha, hablamos de glucosa. El truco para recordarlo es D de derecha. En el caso de que el OH se encuentre a la izquierda, estamos hablando de un estereoisómero L. En este ejemplo, podemos ver que el OH se encuentra a la izquierda del carbono, por lo tanto hablamos de L-glucosa y el truco para recordarlo sería L de left. Hay 2 tipos de estereoisómeros espaciales. En primer lugar tenemos los enantiómeros, en los que podemos ver que varía la posición de todos los OH unidos a carbonos asimétricos. Por lo tanto, uno es la imagen especular del otro estereoisómero. En el caso de la D-eritrosa y la L-eritrosa, son enantiómeros porque en los 2 carbonos simétricos que hay, la D-eritrosa tiene los OH a la derecha y la L-eritrosa tiene los OH a la izquierda. Por lo tanto, uno es la imagen especular de otro. Por otro lado, tenemos los epímeros. En los epímeros podemos ver que varía la posición de uno solo de los OH que están unidos a carbonos simétricos. Por lo tanto, los epímeros no son una imagen especular uno del otro. Vamos a observarlo aquí. En el caso de la L-eritrosa y la L-treosa, vemos que son epímeros porque tan solo difiere la posición de un OH, el del carbono 2. Mientras que en la L-eritrosa el carbono 2 tiene el OH a la izquierda, la L-treosa tiene el OH a la derecha. Ambos no son imágenes especulares el uno del otro. Vamos a observarlo también en la D-glucosa y en la D-galactosa. Tan solo difiere la posición de uno de los OH. En el caso de la D-glucosa, podemos ver que en el carbono 4 el OH está a la derecha y en la D-galactosa la estructura es la misma, pero el OH del carbono 4 se encuentra a la izquierda. Una propiedad de los estereoisómeros es que presentan actividad óptica. La luz natural vibra en distintos planos. Si se hace pasar por un polarizador, se consigue que vibre en un solo plano de polarización. Una pareja de enantiómeros, debido a la presencia de carbonos simétricos, va a hacer que la luz polarizada
con el mismo ángulo gire en diferentes sentidos, es decir, estando en el mismo plano, gira con distintos sentidos. Si el enantiómero o el isómero hace que la luz polarizada gire en el sentido de la aguja del reloj, estamos hablando de que se trata de un isómero de estrógeno. En el caso de que el isómero haga que la luz polarizada gire en sentido contrario a la aguja del reloj, hablamos de un isómero que sería levógiro o menos. Los isómeros ópticos no se corresponden necesariamente con los estereoisómeros D y L. Así, según el glúcido, un estereoisómero D podría ser de estrógiro o levógiro y lo mismo con el estereoisómero L. Para nombrar los monosacáridos tenemos que fijarnos en dos cosas, en su grupo funcional y en el número de carbonos que tiene. La terminación va a ser siempre la misma, va a ser osas. En el caso de que sea un aldehído, el prefijo que utilizamos es aldo. Y en el caso de que sea una cetona, utilizaremos el prefijo ceto. Vamos a imaginar que tenemos un aldehído con 3 carbonos. Lo nombraríamos de la siguiente manera: aldo, tri, osa. Si se trata de una cetona con 3 carbonos, sería una ceto, tri, osa. Vamos a hacer otro ejemplo. Una cetona que tenga 5 carbonos sería una cetopentosa. Y un aldehído que tenga 6 carbonos sería una aldohexosa. Así nombramos los monosacáridos. Con esto terminamos el primer vídeo de glúcidos. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Callaos, hipoglúcidos!